Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, ordena a Israel detener sus operaciones militares en Rafah. Es la tercera vez este año que los jueces de la Corte se pronuncian sobre la limitación de los operativos israelíes en Gaza, pero sus decisiones no son vinculantes. Analizamos. El Estado Mayor ucraniano asegura que han conseguido frenar el avance ruso hacia el norte de la región de Kharkiv y que ya llevan a cabo operaciones para recuperar terreno perdido. Entre tanto, Vladimir Putin afirmó en Belarus que deben reabrirse las conversaciones de paz, pero respetando la situación actual en el frente. Y en France 24 seguimos con nuestra serie de informes especiales sobre México de cara a las elecciones presidenciales del 2 de junio. En esta emisión hablamos sobre cómo la paridad de género se está abriendo paso en un país considerado como el más peligroso para las mujeres en América Latina. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24, soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Vamos a empezar con noticias de la guerra en Gaza. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Israel detener su ofensiva sobre Rafah en el sur del enclave palestino. De esta manera, el Tribunal de la ONU respalda una solicitud de Sudáfrica que presentó un caso contra el gobierno israelí, acusándolo de genocidio por la muerte de ya más de 35.000 personas en Gaza. Israel ya había advertido que nada lo detendrá. Ahora la CIG pide también la liberación inmediata e incondicional de los rehenes retenidos en Gaza. Para analizar esta sentencia y sus consecuencias vamos a hablar hoy con Javier Ruiz, el excónsel de la defensa de la Corte Penal Internacional. Señor Ruiz, bienvenido una vez más aquí a France 24. En primer lugar, hoy le quería preguntar si nos puede explicar qué dice exactamente la sentencia y qué ha tenido en consideración la CIG para tomar esta decisión. ¿Qué tal? Buenos días. Básicamente lo que ha pedido es, primero, detener el asedio y las operaciones militares en Rafah. Segundo, lo que la Corte ordena es que se abra el paso fronterizo con Egipto para la entrada de la ayuda humanitaria. Tercero, lo que pidió la Corte es garantizar el acceso a Gaza de investigadores de Naciones Unidas y misiones de investigación, también el periodismo, y también, como cuarto punto, que Israel informe al tribunal en el plazo de un mes, ¿no?, acerca de los avances sobre el cumplimiento de estas medidas. Claro, ¿y qué puede tener esto ahora como consecuencia? Porque en principio estamos hablando que esta decisión, y me corrige si me confundo, no es vinculante para Israel pese a ser un organismo de la ONU. Sí, no es una resolución, sí va a ser vinculante, lo que no hay es forma de hacerla cumplir, digamos, una forma de ejecución. Pero vamos, desde el lunes, habiendo órdenes de arresto del Tribunal Penal Internacional y con estas 4 o 5 medidas de la Corte Internacional de Justicia, Israel queda mucho más constreñido y es más fuerza para los países. Primero, es vinculante para todos los miembros de Naciones Unidas, lo cual implica que Estados Unidos también está abarcado por esta resolución y está alcanzado. Segundo, lo que parece fundamental es el tema que nuevamente, como un denominador con la solicitud pedida por el fiscal de la Corte Penal Internacional, es la ayuda humanitaria. Se tiene en cuenta la ayuda humanitaria, pero en este caso supongo yo que la Corte Internacional de Justicia ha hecho caso, ha utilizado los argumentos del caso Armenia con Azerbaiyán, en el cual, por el presunto genocidio del Aystar, el enclave armenio en Azerbaiyán, otorgó medidas provisionales para ayuda humanitaria y otorgó medidas provisionales por el bloqueo del acceso al agua. Acá lo mismo. Otra de las cosas es algo importantísimo que va a servir para el Tribunal Penal Internacional, que es garantizar la entrada de investigadores, miembros de ONU, y sobre todo que puedan ingresar misiones de investigación, ¿no? Y para darle transparencia, el ingreso del periodismo es fundamental esto. Y bueno, y darle un plazo de un mes a ver si se puede lograr un avance sobre esto. Claro. Pero también, implícitamente, lo que está reconociendo la Corte Internacional de Justicia es que hay crimen de guerra de desplazamiento forzado de personas. El desplazamiento forzado de civiles de un lugar para llevarlos a otro lugar, a Rafah, es un crimen de guerra. Quería preguntarlo, porque según lo que nos cuenta hay una incongruencia. ¿Cómo puede ser entonces que sí que sea vinculante este veredicto, pero que no haya ninguna forma para hacerlo cumplir? El punto es que la Corte Internacional de Justicia no tiene una fuerza. Lo único que tiene Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia como órgano máximo de Naciones Unidas no tiene una fuerza
no hay una policía judicial para hacer cumplir esto o una policía militar. Lo que sí la Corte Internacional de Justicia puede ordenar es una misión de protección, pues las Naciones Unidas lo que pueden hacer es una fuerza de paz y sobre todo teniendo en cuenta esta herramienta legal, y lo pueden hacer a través de la Asamblea General con un informe del secretario general también para poder no tener que acudir al Consejo de Seguridad de ONU para evitar el poder de veto de Estados Unidos. Pues Javier Ruiz, un día más, gracias por explicarnos lo que supone esta sentencia y qué podríamos ver ahora. Gracias. Muchísimas gracias. Entre tanto, tras un operativo en Jabalia basado en información de inteligencia, Israel anunció la recuperación de los cuerpos de 3 rehenes capturados por Hamás el 7 de octubre. Uno de ellos era israelí, otro compartía nacionalidad brasileña y el tercero era un turista franco-mexicano. Por otro lado, siguen los ataques en Gaza, los cuales dejaron al menos una docena de muertos, incluyendo niños, en Deir al-Balá. Ramiro Cuevas Verena nos cuenta más. La expectativa de los rehenes retenidos por Hamás continúa. El ejército de Israel aseguró que lanzó un operativo especial nocturno en Jabalia basado en información de inteligencia. En el mismo recuperó el cuerpo de 3 personas raptadas el 7 de octubre. Uno de ellos era israelí, otro un turista franco-mexicano y el tercero también tenía la nacionalidad brasileña. Los 2 primeros estaban en el Festival Nova. There are men, women. Hay hombres, mujeres, niños y bebés retenidos por Hamás en un infierno al otro lado de nuestra frontera en Gaza. Across our border in Gaza. No dejaremos de luchar por su libertad. Todos los países decentes del mundo harían lo mismo. Stop fighting for their freedom. En simultáneo, los ataques continúan en la franja de Gaza y los habitantes entierran a sus seres queridos. Al menos una docena de personas murieron tras un bombardeo de Israel en Deir al-Balá, informó el Ministerio de Salud del enclave. Mi hijo no ha cumplido los 30 años, se ha ido. Esto es vergonzoso. Jóvenes, miles y miles de jóvenes y no sabemos su destino. Nuestros jóvenes salen y no sabemos qué pasará con ellos. Esto es vergonzoso. Despierta, mundo. Mientras la discusión respecto a una posibilidad de cese al fuego se reflota tras el regreso de Israel a la ronda de negociaciones patrocinadas por Egipto, cada bando aboga por su principal interés. Israel por la recuperación de los más de 100 rehenes que Hamás tiene en su poder desde el 7 de octubre, mientras que la presión está puesta en la subsistencia de los gazatíes, que además de los ataques, sufren del hambre. Pasamos a hablar ahora de la guerra en Ucrania. Las tropas de este país aseguran haber detenido el avance de su contraparte rusa en la región de Kharkiv. Según aseguraron funcionarios del Estado Mayor ucraniano, han conseguido frenar la intentona rusa de seguir avanzando hacia el noreste de la región y ahora están llevando a cabo operaciones para recuperar terreno ganado anteriormente por las tropas del Kremlin. Desde Kharkiv, nuestra periodista en Ucrania, Manuel Chas, nos amplía sobre los últimos ataques. Hoy la ciudad de Kharkiv está conmocionada después de un día de terror ayer con varios lanzamientos de misiles rusos contra esta imprenta muy conocida de libros ucranianos donde hablamos ahora mismo. Aquí se ve este ataque como un ataque directo contra la cultura ucraniana porque se imprimieron aquí libros en idioma ucraniano tanto para adultos que para niños también. El daño aquí no solo es material, también murieron ayer 7 personas de los 50 empleados, con algunas víctimas tan desfiguradas que ahora solo las pruebas de ADN permitirán identificarlas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó hoy el sitio y recordó que los crímenes rusos no deben quedar impunes. Por su parte, los afligidos ucranianos están encargando en masa libros impresos aquí, una señal fuerte de que no se sienten intimidados ni dispuestos a abandonar la ciudad a pesar de los bombardeos diarios que amenazan su vida hace meses. Y de hecho, Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, está en el visor de los rusos que con misiles, con drones, con bombas planeadoras parecen querer hacer todo lo posible cada día para aterrorizar a la población y obligarla a huir. Al tiempo, el presidente ruso Vladimir Putin ha viajado hasta Belarus para reunirse con su aliado Alexander Lukashenko.
Allí ambos han hablado de aumentar la cooperación en materia de seguridad y ejercicios con armas nucleares tácticas. También en Belarus, Putin ha afirmado que las conversaciones de paz en Ucrania deben renovarse, pero que éstas deberán reconocer las realidades actuales en el frente de batalla. Ahora vemos que las discusiones se han reanudado, ahora que es necesario volver a las conversaciones. Está bien que se reanuden, pero deben reanudarse no sobre la base de lo que de una parte quiere, sino basándose en acuerdos alcanzados en principio durante las complicadas negociaciones en Bielorrusia y Turquía y que reflejan las realidades actuales que han surgido sobre el terreno. Vamos hasta Asia porque China lleva a cabo su segundo día de ejercicios militares en el estrecho de Taiwán y que se da tras la toma de posesión el lunes del nuevo presidente de la isla, al que Beijing califica de separatista. De acuerdo con el ejército chino, estos simulacros de ataques tienen como objetivo probar la capacidad de tomar el poder. Segundo día de exhibición bélica de China ante los ojos del mundo y frente a las costas de Taiwán, por tierra, mar y aire. Beijing quiere dejar claro el potencial militar que tiene, por lo que el gobierno reiteró su posición. Taiwán es el Taiwán de China y no corresponde a Estados Unidos decir nada al respecto. La causa fundamental de la tensa situación en el estrecho de Taiwán radica en los intentos de las autoridades del gobierno de Taiwán de utilizar a Estados Unidos para buscar la independencia. Si la parte estadounidense quiere realmente mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, debería adherirse inequívocamente al principio de una sola China y oponerse a la secesión de Taiwán por la independencia. Y las amenazas lanzadas por Beijing también son gráficas. El simulacro hizo reaccionar al gobierno taiwanés. Debido a los continuos ataques por medio de la propaganda y militares, especialmente los ataques de la zona gris, se han elevado al nivel de simulacros específicos y también es posible que se lance un ataque militar en cualquier momento. Por lo tanto, el Consejo de Seguridad Nacional y las unidades gubernamentales pertinentes han prestado mucha atención a los simulacros y han respondido adecuadamente. Por ello, la puesta en escena china ha requerido durante estos 2 días la movilización del ejército taiwanés, aunque a menor escala, mientras los mercados en Taipei han despertado sin sobresaltos. Y por primera vez en México existe la posibilidad de que una mujer llegue a la silla presidencial. Este hecho resulta inusual para un país calificado por la ONU como el más peligroso para las mujeres en América Latina. Sin embargo, desde hace años la paridad se ha ido abriendo paso en los principales órganos de decisión, la mayoría presididos por mujeres. Aurora Bayú y Mario Carbonell nos cuentan más. Entonces, ¿ya empezamos? Desde la mesa directiva de la Cámara Baja, la diputada Marcela Guerra dice que en México ha llegado el tiempo de las mujeres frente a la nación. Su tarea es reformar las leyes y la Constitución, y en un país donde diariamente son asesinadas 10 mujeres, reconoce la necesidad de hacerlo con una clara perspectiva de género. Es que la política cambia cuando está la participación activa de la mujer en la toma de decisiones. Y la política ha cambiado en México porque hemos aportado muchísimo. Y sobre todo en materia de violencia de género, violencia vicaria, nuevos términos de violencia. En 2019 se aprobó la paridad total a nivel constitucional en México. Esta medida implica que la mitad de los cargos de decisión en los 3 poderes del Estado deben ser ocupados por mujeres. Además, esta paridad también se aplica a los organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, donde Guadalupe Tadei se convirtió en la primera mujer en presidirlo. No es gratis que en un país como el nuestro, que se ha caracterizado de acuerdo a la narrativa pública por ser altamente machista, estemos cada vez más mujeres incluidas e imbuidas, involucradas en la vida pública de nuestro país. Por su parte, Olga Sánchez Cordero ha abierto camino a las mujeres en México. Fue la primera notaria en la capital y durante años la única mujer entre los 11 ministros de la Corte. También desempeñó la función de primera secretaria de Gobernación en México. Un día le pregunté a un ministro, ¿usted cree que una mujer puede llegar a ser presidenta de la Corte? Y su respuesta fue tajante, no. Y le dije, ¿y por qué no? A los hombres no nos gusta que nos manden las mujeres. Sánchez Cordero, Guerra y Tadei coinciden en que, aunque la llegada de una mujer a la presidencia será un hecho trascendental, la lucha por la igualdad
no está a salvo de un retroceso, especialmente en un país donde la violencia de género queda en un 95% impune. Así cerramos nuestro informativo. Sigan con más aquí en France 24.